Son 411 artículos que tiene la Constitución Política del Estado, donde nos imponen el socialismo, el paganismo, hasta el régimen de la coca. Una Constitución debería tener muchos menos artículos. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Porque tengo que irme a otro país para ser próspero. Ahorita varios se están yendo a Paraguay, a Chile, ahorita hasta Rusia se están yendo. Que este Estado centralista, en decadencia, prácticamente ha fracasado. Por ejemplo, los cristianos dicen, o le dicen en las iglesias, no tienen que meterse en política. Es una falacia. Nosotros debemos ser parte de un movimiento a nivel nacional donde pensemos lo mismo y vamos en pro de una nueva Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Para eso entonces tenemos que encender la chispa. Hasta tanto no se cambie las leyes, madres, no se va a poder cambiar el sistema educativo. Meternos en la política. Correcto. Porque si no estamos parte de la política, no tomamos el poder, no podemos cambiar nada. Por ejemplo, aquí, colega, en secundaria, literatura, en lenguaje, ¿qué libros nos hacen leer a la fuerza? Obligatorio. Raza de bronce. Imagínense, pueblo enfermo. ¿Y qué es eso? Indigenista. Obviamente todo de que el pobre es oprimido. Que somos perdedores. ¿Y qué hay del oriente, de los guaraní, de los yuki, de los chimanes, de los yuracaré? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? No se sabe nada. Estos pueblos han sido invisibilizados desde el Estado. Centralismo. Eso es el centralismo. Este sistema está totalmente agotado. Y este proyecto en lo político se llama Liberemos Bolivia. Si borramos todo lo que creemos saber, ¿qué queda? Liberemos Bolivia. Y justamente surge esta nueva pregunta. ¿Para qué existe la Constitución? A ver, ¿quién me responde? Abogados, el doctor Arroyo, a ver, ¿qué dice? ¿Para qué existe la Constitución? La Constitución es el marco jurídico, ¿cierto?, sobre el cual se gobierna el Estado, ¿no? Determina los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Correcto, y está... Y de los gobernantes. Exactamente. Hay algo fundamental aquí, y es bueno hablarlo, es bueno determinarlo. En nuestras constituciones en América Latina especifican los derechos del ciudadano y los límites del ciudadano. Por ejemplo, en Estados Unidos hablamos de una constitución que determina hasta dónde puede llegar el gobernante, sus limitaciones. Correcto. ¿No es cierto? Por el contrario, a nosotros aquí las constituciones, y la nuestra no es la excepción, nos pone limitaciones al ciudadano, ¿no es cierto? Y prácticamente le da derechos ilimitados al gobernante. Entonces, ¿dónde reside la soberanía? La soberanía reside en el pueblo. Pero si el gobernante le dice qué es lo que usted tiene y no tiene que hacer, claro, porque la soberanía reside en el Ejecutivo. En el Ejecutivo. Está al revés la cosa. Está al revés totalmente. Por eso es que esa Constitución no nos ayuda. Es una Constitución, parece un proyecto hegemónico más que un acuerdo social donde todos delimitamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Así es, así es. Y yo quiero decir algo más. Convengamos en que cuando nace el Estado nace limitadamente, ¿no? Con facultades limitadas, digamos, para hacer coercitiva la ley y que los ciudadanos que no quieren cumplir la ley la cumplan. Pero no el Estado cuando nace no tenía los derechos, las obligaciones y no le imponía limitaciones al ciudadano, porque el ciudadano nace ya con sus libertades y es este ciudadano el sentido y el motivo de existencia del Estado. Por lo tanto, si los ciudadanos creamos una institución como el Estado, no es para limitarnos a nosotros mismos. Esto es lo más absurdo. Entonces, tenemos una constitución totalmente arbitraria y abusiva para el ciudadano. Y esto tiene que ser cambiado. Yo quiero complementar como abogado en este sentido, porque también participamos en cierta manera en la Asamblea Constituyente con temas pro vida y pro familia, pero
esta Constitución es una imposición ideológica porque son 411 artículos que tiene la Constitución Política del Estado, donde nos imponen el socialismo, el paganismo, hasta el régimen de la coca está en la Constitución Política del Estado actual. 411 artículos, cuando en realidad una Constitución debería tener muchos menos artículos. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos y, si no me equivoco, 27 enmiendas. Nada más. Pero ¿y para qué son las enmiendas, Paul? Justamente para que los gobernantes no se extralimiten en sus poderes y funciones en detrimento de los ciudadanos, ¿no? Son limitantes que tienen en Estados Unidos para que los gobernantes no abusen del poder, ¿no? Entonces no basta con esperar gobernantes virtuosos. Es mucho más prudente construir instituciones que limiten el poder. Porque las personas cambian, pero las reglas deben permanecer inmutables. A ver, vamos analizando esto. Si desconfiamos del poder económico cuando se concentra, ¿por qué dejamos de desconfiar cuando el poder político también se concentra? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Acaso el poder no también necesita límites? Lo que pasa es que se ha puesto una cultura de apolítica, de que uno no se debe meter en la política, ¿no? Principalmente a las iglesias evangélicas, ¿no? Que no puede ser, es que no puede ser que nosotros el domingo vamos a la iglesia o vamos a la misa y de ahí dejemos de ser ciudadanos. Entonces, es por eso que muchos ciudadanos no quieren inmiscuirse en la política. Y ese es el resultado de que ahora lo tenemos, la ley y la política está en el baño. Limitan nuestra privacidad y nuestro don de decisión. Nos limitan, nos coartan la libertad para poder prosperar. Si yo quiero emprender un negocio, tengo un chorro de leyes que tengo que hacer, cosa que no me asfixia, me ahoga, yo no puedo ser próspero. Así que tengo que hacer... Es un Estado muy regulador y debe de regularse. Claro, porque tengo que irme a otro país para ser próspero. Ahorita varios se están yendo a Paraguay, a Chile, ahorita hasta Rusia se están yendo, imagínense. Ya, entonces, ¿necesitamos una constitución política nueva en Bolivia? Sí. Para tener esperanza. Sí, necesitamos cambiar. Ya, ¿y cómo podríamos hacerlo? A ver, les hago esa pregunta. Estamos haciendo un diagnóstico. Ya, necesitamos nuevas reglas de juego porque esas reglas no funcionan. Este Estado plurinacional, al parecer, es un proyecto que no incluye a todos los bolivianos por igual. Ya, pero ¿cómo hacemos para profundizar este debate? Es decir, ¿será que sin hacer política vamos a poder generar estos cambios? A ver, yo creo de que si entendemos nosotros que este Estado centralista en decadencia prácticamente ha fracasado, ¿no? Los resultados los vemos nosotros en la calle, el tema de la gasolina, el tema de los dólares y todos los problemas que nosotros a diario podemos analizar y vivir en estos momentos. Para ello, nosotros necesitamos cambiar esa Constitución, necesitamos cambiar nuestra realidad. Y creo que nosotros debemos de empezar por la educación. Educar a nuestros niños para que esto de verdad, así como decimos los niños son el futuro del país, de verdad sean el futuro. ¿Será suficiente la educación solamente? Lógicamente, no. Es uno de los pilares, ¿no? Es uno de los pilares con el cual tenemos que empezar a trabajar porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. Es un proceso a largo plazo. Debemos que entender eso. Pero sí tenemos que empezar en algún momento. ¿Esa es una batalla cultural? Correcto, es una batalla cultural. Entonces, tenemos que trabajar todos los bolivianos, tenemos que involucrarnos desde el lugar que nos encontremos. Aquí la colega decía de que, por ejemplo, los cristianos dicen, le dicen en las iglesias, no tienen que meterse en política. Es una falacia. Todos somos seres vivientes en este país, pensamos, vivimos y sentimos, ¿no? Entonces, la religión no nos va a coartar el derecho que tenemos de incursionar en política o en alguna otra actividad de carácter social dentro del país. ¿Y cuáles serían los otros pilares que tenemos que avanzar? Bueno, hemos dicho uno es la educación. ¿Qué correspondería hacer después? Pero, perdón, permítame
acotar algo. Yo estoy seguro que este sistema centralista que viene desde nuestra fundación como república no va a permitir, dentro de las mismas reglas que tenemos ahora, un sistema educativo totalmente diferente, porque no le conviene. Exacto. No le conviene. Siempre va a querer tener un sistema educativo para adoctrinar al niño, al adolescente, para que sigamos teniendo el mismo estado. Entonces, yo me atrevo a decir que el sistema educativo no es un puntal importante para el cambio, sino posterior al cambio en nuestro país. Pero maestro, una consulta, o sea, antes de cambiar una norma, una ley, ¿no primero tenemos que agruparnos? O sea, ¿no tenemos primero que juntarnos con gente que piense como nosotros y que quiera hacer cambios? Yo estoy de acuerdo con Gina. Nosotros debemos ser parte de un movimiento a nivel nacional donde pensemos lo mismo y vamos en pro de una nueva Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. ¿Será que solo un movimiento lo logra? Es que no hay otra. Se comience por un movimiento y tiene que aterrizar en también ser parte de un proyecto político, tener candidatos para la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Hay que lograr que la gente que piensa como nosotros, los que estamos acá tal vez, dejen ese letargo en el que están, ese conformismo, ese conformismo de no se puede hacer nada, todo está mal y por ende se tiene que quedar mal. Tenemos que lograr que ellos despierten y vean la realidad tal vez como la vemos nosotros. Y antes de modificar alguna norma o alguna ley, primero tenemos que hacer que esas personas aparezcan, porque yo estoy seguro que están. Hay mucha gente que piensa así. Lo malo es que no piensan en meterse en la política. No están organizadas. No están organizadas porque tienen miedo a ese estigma que la política es mala y no es malo. Y estamos, como nosotros, hablando de ideas, hablando de queriendo sacar estas ideas adelante, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que agruparnos. Para eso entonces tenemos que encender la chispa, ¿no? ¿Para qué? Para después irradiar el fuego, para que la gente se involucre, deje la apatía, ¿no? El no importismo, porque si nosotros seguimos en esa línea vamos a ir al fracaso. Estoy de acuerdo, Salomón, estoy en parte de acuerdo con tu persona, pero es que también mucho el ciudadano ha sido defraudado por la clase política tradicional, digamos. No solamente es la apatía, la indiferencia, porque han habido momentos históricos en Bolivia en que sí hemos querido un cambio, 2019 por decir. Pero ¿qué pasó? La clase política en ese momento, en vez de transicionar, ¿no? de ese sistema socialista que veníamos, de transicionarnos a un estado donde, digamos, tengamos prácticamente los pilares del liberalismo clásico, digamos, de libertad, derecho a la vida, propiedad privada irrestricta, o sea... en vez de transicionar, ¿no? ¿Qué hicieron? Otra vez nos volvieron a... Nos engañaron. Quiero que volvamos a tomar la línea, ¿ya? No se me dispersen demasiado. A ver, quiero seguir el hilo que estamos analizando. Vayan dándose cuenta que la dependencia rara vez aparece de golpe, ¿no? Te dicen, miren, yo te puedo dar un poquito de educación, te podemos dar algo más que necesites. ¿Qué es más? ¿Qué demandas sociales tienen? Te podemos dar una sede, te podemos conceder a tu comunidad, no sé, una canchita. Te podemos construir ¿te das canchitas. Cuenta? Entonces, poco a poco te van generando una dependencia. No aparece de golpe. Comienza cuando renunciamos a pequeñas responsabilidades que son nuestras. Hoy delegamos una decisión, mañana otra, y poco a poco terminamos convencidos de que no podemos actuar sin autorización o ayuda permanente. ¿Se dan cuenta lo peligroso de esto? ¿Estamos fortaleciendo ciudadanos o estamos más bien en un sistema que fortalece la dependencia? ¿Qué opinan? En todo sentido, el sistema que tenemos nosotros es de dependencia, en todo sentido. Aquí el colega estaba diciendo acerca de la educación.
Es verdad que con la educación podemos hacer cambios, pero no podemos hacerlo cambio porque ya la currícula está así. Entonces, y eso te tiene que aplicar a nivel nacional. Y esa currícula está de acuerdo a la ley Avelino Cignani, ¿no? Entonces, hasta tanto no se cambie las leyes, madres, no se va a poder cambiar el sistema educativo. Y quiero ver y desafío a ver hasta en qué medida se puede cambiar ese sistema educativo. Si vamos a hacer un cambio radical o simplemente le vamos a poner parches a esa ley, que es lo que se ha hecho normalmente en nuestro país, ¿no? Y nunca se ha ido a un cambio radical, por ejemplo, en el sistema educativo, de tal forma que eduquemos niños y jóvenes para sacar a un país adelante. Pero, maestro, podemos aclarar algo que a mí o sea, yo y muchas personas creo que tenemos esa duda, tal vez usted lo pueda aclarar. ¿Qué sistema lleva ahorita Rodrigo Paz? O sea, porque mucha gente yo he escuchado en el taxi, en el micro, que piensan que es liberal. O sea, si estamos hablando de que ahorita las cosas no funcionan, ¿qué sistema se está aplicando? A ver, lo pongamos bajo el diagnóstico. Ya vamos a hacer una evaluación de lo que prometió y vamos a analizar si lo cumplió o no. ¿No era que iba a desmantelar el Estado tranca? ¿Lo hizo? No. ¿Cuántas leyes se abrogaron? ¿Cuántos ministerios se cerraron? ¿Cuántas regulaciones cayeron? ¿Desreguló la economía? ¿Bajó impuestos? Nos dijo que iba a bajar impuestos. ¿Los bajó? No. Dijo que iba a checar el Estado a lo mínimo necesario. ¿Lo hizo? No. Entonces, sencillamente por los frutos los vamos a conocer, no por lo que nos digan. La narrativa puede ser una cosa, pero la realidad va muy, muy distante de eso. Entonces, ahí podemos analizar qué es el liberalismo prácticamente. Es dejar al ciudadano en libertad, separar las esferas y que el gobierno se dedique a sus funciones legítimas, dejando la iniciativa privada en libertad. ¿Cuáles son las funciones legítimas? Alguien las decía. A ver, ¿se acuerdan? Infraestructura. Justicia, seguridad. Infraestructura. Y obra pública, infraestructura de obras públicas, ¿no? ¿Será que esos bienes públicos, realmente el gobierno actualmente se ocupa de hacer eso? No. ¿Cómo está la justicia? ¿No están viendo ahí que los jueces quieren bloquear porque no tienen presupuesto? Cuando es la función. Los recursos del gobierno los destinan a cualquier cosa menos a sus funciones propias. ¿Cuántos caminos, cuántos puentes, en este año que ya va a estar, o 6 meses, 8, 10 meses, cuántos puentes ha hecho? Rodrigo Paz, ¿cuántas carreteras ha hecho? ¿Qué está haciendo con los recursos? Sacan créditos, dinero y ¿dónde se invierten? Es la pregunta. ¿En seguir trayendo diésel, gasolina? Si todo está vacío, o sea, hay que hacer colas hasta ahora. ¿Qué es lo que está fallando? A ver, analicemos nuestra propia historia, observemos nuestra propia historia. Cuando Bolivia enfrenta una crisis, ¿cuál suele ser la respuesta? ¿Más leyes? ¿Más ministerios? ¿Más regulaciones? ¿Más controles? ¿Más burocracia? Casi nunca nos detenemos a preguntarnos si el problema es la falta de poder o el exceso. ¿Qué opinan? Así es. Por ejemplo, en materia de combustibles, que en este momento está ocupando mucha palestra, con solo dejar al empresariado privado que se ocupe de este tema, el Estado se desharía de una gran carga económica, ¿no? Y esos recursos que se dice que se aplican a este rubro podían dedicarse a otras cosas, a rubros más importantes, más necesarios, ¿no es cierto? A sus funciones propias, ¿no? A sus funciones específicas. Exacto. Yo considero que este gobierno actual, a la cabeza de Rodrigo Paz, entró sin un programa concreto, digamos, ¿no? Entró prácticamente a probar, o sea, ya han pasado 8 meses, ha prometido una reforma parcial a la Constitución que particularmente considero que no debe ser parcial la reforma a la Constitución, sino que debemos tener una nueva Constitución. Entonces, no tiene un programa serio para gobernar. Otros países, cuando entran en crisis, pues aplican medidas de shock
medidas de shock en el sentido de medidas integrales que en un transcurso de tiempo viene a reactivar prácticamente todo, digamos, ¿no? A generar una confianza en lo político, a generar economía, libertad, etcétera, ¿no? Entonces ahorita solamente vemos medidas parches, digamos, ¿no? Y eso Bolivia no necesita. Cuando entra en crisis, que empiezan a más préstamos, ¿no? Entonces, acudir al BID, acudir a organismos internacionales para endeudar más al país. Ok, ahí nos damos cuenta entonces que un Estado no puede resolver eficazmente todo. ¿Acaso no es notorio? Totalmente. Y no solo aquí, en otros países de Sudamérica también, ¿no? O sea, esto es algo común en varios, el modelo. A ver, ¿cómo está la salud que brinda el Estado? ¿El sistema de salud estatal es bueno? No, muy mal. Pésimo. El Tan malo que nadie quiere ir. estatal de educación es bueno. No. No hemos ganado nunca un premio Nobel. Con eso No hemos ganado ni siquiera una prueba PISA, menos vamos a llegar a un premio Nobel, ¿se imaginan? Entonces, si sabemos que está mal, ¿por qué le permitimos que siga disponiendo recursos que en realidad deben aplicar a otras cosas? Es como que tú traes, ya les dije alguna vez, a un pintor. ¿Qué va a hacer un pintor en tu casa? Tiene que pintarla, pero se dedica a podar tus árboles y no es un jardinero. Se dedica a, no sé, hacerte el desayuno y bueno, termina quemándolo todo. Yo creo que hay dos motivos. Uno es porque hay gente que no sabe, o sea, hay mucha ignorancia y lamentablemente no saben, no lo entienden. Y dos, hay otra parte de las personas que sí lo entienden, pero están cansadas, adormecidas, aletargadas. Porque sí entienden. Hay gente muy inteligente en Bolivia, muy capacitada, tenemos buenos recursos, tenemos buenas empresas, pero no se meten en la política. Entonces, y ese entonces es el mayor problema. Dejamos ese ámbito tan importante a gente impreparada o a gente malintencionada. Sí. ¿De quién es la culpa? A ver, yo pienso de que los gobiernos están, porque lógicamente han entrado en un proceso eleccionario, ya ha habido, digamos, una elección, una votación, ¿ya? Y yo vuelvo a insistir de que para poder lograr un cambio en este país, tenemos que empezar por la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que los gobiernos o un partido entra en función de gobierno, es porque la población votó por ellos, ¿verdad? Ahora bien, no necesariamente. Entendamos también de que lastimosamente en nuestro país una gran parte de la población es prebendalista. Yo voto por fulano si es que me dan algo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces lo que nosotros Pero eso es símbolo de ignorancia, ¿no? Por eso digo, por eso es que tenemos que trabajar en la educación para poder cambiar esa mentalidad. Pero ese es un tema personal. Es que dependencia, de ver qué me van a dar, porque ahorita seguimos en el sistema socialista, esperando que el Estado me dé todo y yo espere todo eso. ¿El bono Pepe usted ya lo recibió? No. No, recibí el bono Juan. No. Pero colega, yo le vuelvo a decir, el sistema educativo es un fracaso y no es de ahora. Sabemos perfectamente que la educación que tenemos es el resultado de cuántos años. ¿Ya? El primer código de educación del 55 fue un fracaso. También. ¿Me entiende? Lo mismo, un poquito era la reforma educativa, pero no la dejaron. Fue ahogada. Pero algo tenían en común todos. El Estado daba la educación. ¿Qué tenemos que hacer? Porque usted me está diciendo que no está de acuerdo de que vamos planteando cambiar la educación. Entonces, ¿qué debemos hacer para sistema? Meternos en la política. Correcto. Porque si no estamos parte de la política, no tomamos el poder, no podemos cambiar nada. Correcto. Nada. No correcto. ganamos nada. Un aplauso, Yasmín. Le dio en el clavo. Adentro. Exactamente. No se toman desde afuera y en eso tenemos que estar bien claros y seguros. Correcto. Mientras no haya un cambio a través de la política, la educación va a seguir en manos estatales. La educación, el Estado con el recurso de todos nosotros, adoctrina a la gente y la vuelve marxista.
Ya por eso se ha hecho hegemónico la izquierda, porque tiene recursos para financiar su adoctrinamiento. Por eso queremos liberar la educación y que sean los padres que vean dónde llevan a estudiar a sus hijos. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí, colega, en secundaria, literatura, en lenguaje, ¿qué libros nos hacen leer a la fuerza? Obligatorio. Raza de bronce. Imagínense, pueblo enfermo. ¿Y qué es eso? La chascañahui. Indigenista. Obviamente todo de que el pobre es oprimido. Que somos perdedores. ¿Y qué hay del oriente, de los guaraní, de los yuki, de los chimanes, de los yuracaré? ¿Qué hay de ello? ¿Qué hay de ello? No se sabe nada. Estos pueblos han sido invisibilizados desde el Estado, porque hay material bibliográfico, hay literatura. ¿Qué sabemos cuáles son los dioses, por ejemplo, de la cultura guaraní? Está bien, profe, pero yo creo de que seguimos analizando nosotros lo que fue. No, vamos hacia adelante, veamos qué podemos hacer nosotros, plantear ideas concretas, viables, ¿no? En estos tiempos y de aquí para adelante. Por ejemplo, plantear una idea viable es una nueva asamblea constituyente. Correcto. Exactamente. Muy bien. Estoy de acuerdo. Yo le sigo con la educación. Le sigo con la educación. ¿Ya? Estamos viendo esto que ha sido las lecturas. Desde las lecturas nos las han puesto. Pero inclusive nos han dicho que tenemos que tener un currículo regionalizado y a la vez nunca se ha aplicado el currículo regionalizado. Porque no nos dejan. Las autonomías. Porque no nos dejan. Centralismo. Eso es el centralismo. No le conviene al tipo de gobierno, al sistema que tenemos, ¿no? Exacto. Porque sería que las regiones ya se van a comenzar a liberar, ¿no? Y eso no le conviene al sistema, lamentablemente. Queda nomás en discurso. ¿Qué es de las autonomías? ¿Cuánto tiempo Santa Cruz peleó por las autonomías? ¿Y hasta ahora acaso somos autónomos? ¡No lo somos! Empezamos con la ley de descentralización administrativa. Se quedó ahí nomás. Ahí nomás se quedó la ley. Y parece que tampoco nos va a ir bien con Rodrigo, ni sus 50, ni nada. Hasta ahora no se puede lograr, no se puede concretar, porque el sistema... Yo el otro día participaba en un podcast y claro, uno, digamos, en la manera que va leyendo, va escuchando, va asistiendo a clases, a la Academia del Reino, el criterio va madurando, va evolucionando. Y por ejemplo, yo dije algo y quiero rectificarlo en este programa, que lo que debería Bolivia es aspirar a la autonomía, cuando en realidad debemos aspirar a un país federal. Exactamente, federal. A un país federal. O sea, Estados Unidos aplicó el federalismo. Evidentemente se cimentó en principios cristianos, en principios los 10 mandamientos, en su acta de independencia reconocen a Dios, en su dólar dice "In God we trust", en Dios confiamos. Pero creo que Bolivia eso es lo que necesita, ¿no? Proyectarse hacia lo que es el federalismo, que cada región sea dueña de su destino. Pueda administrarse en ese es un tema que lo vamos a abordar más adelante. Ahora les pido que nos concentremos en lo siguiente, ¿ok? Si hemos visto que en realidad, ahora viendo de manera crítica, lo que tenemos es un exceso de Estado que nos está restringiendo la libertad. ¿Qué pasaría si mañana ese Estado dejara de tomar muchas decisiones por nosotros? ¿Será que estaríamos preparados para asumir plenamente la responsabilidad de nuestra propia vida? Yo creo que sí. Hay gente capaz en Bolivia, no somos tontos, somos inteligentes, somos un pueblo que ha luchado, tenemos muchas culturas, que sí se puede. Lo que pasa es que pensamos, como alguna vez hablamos, tenemos una mentalidad pobre. Pensamos que no podemos, pensamos que va a venir alguien mejor a tomar las decisiones, pensamos que nosotros no somos capaces, pero en el fondo sí somos. A ver, si nos ponemos a analizar algo, hemos visto la incapacidad del Estado, ¿no ve? Pero cuando hablamos de privatizar las empresas, ¿por qué toda la gente se escandaliza? Por ignorancia. O por ignorancia y por también
Adoctrinamiento. Por los malos ejemplos que han habido de lo que es la privatización, porque han habido privatizaciones en Bolivia, pero privatizaciones entre compadres, porque en realidad hay privatizaciones que son adecuadas, son sanas y que van a beneficiar al pueblo en general. Lógicamente, estas privatizaciones que solamente tienen otras motivaciones, evidentemente por eso también es como que le da alergia al ciudadano cuando a veces escucha sobre las privatizaciones, ¿no? Porque también nos han metido que no funcionan, nos han metido la idea, ha sido un trabajo de comunicación. ¿Por qué no le preguntamos a Rodrigo Paz? A ver, escuchen esto. ¿Por qué no le preguntamos a Rodrigo Paz? Si sabe que todas esas empresas estatales son deficitarias, ¿por qué no las cierra? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Por qué sigue erogando recursos a algo que no funciona? ¿Se han puesto a pensar? Podemos dar así ideas. Hay ahí pues fuerzas políticas, ¿no? Hay grupos sindicalizados de gente que no quiere perder su trabajo. Yo tengo una hipótesis, pues, porque digamos, seguramente él prometió cosas a ciertos grupos, ¿no? Para que, digamos, estos grupos se mantengan en estas empresas deficitarias, ¿no? Entonces esa es una muy probable hipótesis que por eso no la cierra así. Y hasta el ciudadano más, como se dice, el ciudadano de a pie ya sabe que las empresas estatales son deficientes. ¿Cómo se va a poner a producir papitas fritas el Estado, por favor? Entonces, ¿por qué estamos tan pasivos al ver toda esta destrucción? O sea, la pregunta aquí es, si entendemos el problema, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que caiga una solución de aquellos mismos que generan el problema. ¿Me entienden? ¿Por qué tantas veces pedimos a ese mismo poder que siga resolviéndonos los problemas que nunca los resuelve? Hay ahí algo que está fallando en nosotros. Tal vez la verdadera pregunta no sé a cuánto Estado queremos. Tal vez la pregunta es cuánta libertad estamos dispuestos a ejercer, cuánta responsabilidad estamos dispuestos a aceptar. Quiero que vayamos llegando a conclusiones, ya entrando a la última parte. Hoy tenemos hemos hecho reflexiones sobre quién debe dirigir nuestra propia vida. Cada encuentro nos lleva un poco más cerca del corazón del problema. Porque antes de transformar un país, debemos transformar nuestra propia manera de pensar sobre la libertad, sobre el poder, sobre nuestra responsabilidad. No busquemos que todos piensen igual, busquemos que todos piensen mejor de lo que han estado haciéndolo hasta ahora. La libertad comienza cuando dejamos de aceptar las ideas por costumbre y empezamos a razonar y examinarlas profundamente con honestidad. Vamos cerrando este punto. Si alguien quiere decir algo, quiero que me respondan una vez más. Yo quisiera decir algo. Adelante. Que después de este conversatorio y obviamente de reflexionar en lo individual, me imagino que algunos de ustedes también en algún momento han pensado lo mismo o parecido. Yo creo que sinceramente debiéramos hacer un manifiesto político dirigido a este gobierno respecto de las medidas que nosotros consideramos que se debieran tomar, y no es porque lo pensemos nosotros solamente, es porque el país lo necesita desesperadamente. Este sistema está totalmente agotado, no aguanta más este país. Entonces, este gobierno tiene 8 meses de vida y en 8 meses ha demostrado su ineficacia, su desidia, ha demostrado que no tiene norte y aunque en algunas cosas parece saber lo que se debe hacer, tampoco lo hace. Entonces, yo diría que necesita
lamentablemente necesita presión este gobierno para tomar medidas que el país necesita urgentemente. No se trata de que nos den el crédito o le den el crédito a una determinada corriente política. Se trata en este momento de lo que necesita desesperadamente el país. Ese es mi criterio, queridos amigos. Mi criterio es de que no es el gobierno el que nos va a llevar a un buen puerto. Somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos organizarnos, ser participativos y estar en un futuro no muy lejano en función de gobierno y aplicar lo que otros países han aplicado. Yo considero que el liberalismo clásico debería ser el remedio para los males de tantos años de socialismo. Ese es mi criterio. Estamos de acuerdo, doctor, en lo de mediano plazo, pero estamos en un momento de quiebre en nuestro país. Este país ya no aguanta más. Los 53 días de paros y bloqueos que hemos tenido recientemente no son más que un síntoma del problema que hay, ¿no? De la negligencia al gobernar, de la ineficacia, de la falta de norte en lo político. Entonces, no sé si se aplique lo que dijo Paz Extensoro el año 85 cuando dijo el país se nos muere, ¿no? Porque realmente la situación es complicada. En lo económico pareciera que nos han dado una aspirina, digamos, para un cáncer, ¿no? Y que de momento no duele, pero yo pregunto ¿hasta cuándo, digamos? ¿Hasta cuándo? ¿No? Hay medidas urgentísimas que necesita este país y todos más o menos las sabemos, pero este gobierno no se anima a tomarlas. Pero tampoco, gracias. Si se lo pedimos no lo va a hacer, pues por eso es que nosotros los ciudadanos tenemos que ser responsables. Yo, maestro, quiero invitar, yo sé que la situación es difícil, pero yo creo que si nos unimos en un pensamiento bueno, si nos unimos, podemos lograr cambios. Y precisamente yo creo que estos momentos que compartimos, quisiera que muchas otras personas lo escuchen, porque queremos ser una luz nosotros, queremos mostrar a los demás que sí se puede, queremos, pese a la incertidumbre, pese a momentos de oscuridad, no tenemos que perder la fe que nuestro país puede salir, que nuestro país puede cambiar, que nosotros mismos podemos ser luces, que nosotros podemos hacer el cambio. Y creo que eso necesitamos gente que piense así. Yo creo que hay esa gente, solo que necesitamos encontrarnos. Correcto. Yo pienso que debemos entender de que estamos saliendo de un periodo prácticamente dictatorial, ¿no? Si nosotros recordamos a aquella persona que salía a opinar en contra del gobierno, ya le inventaban un proceso. Entonces tenemos que entender aquello, y por eso es de que tal vez las personas no quieren meterse en política, no quieren salir a la palestra, no quieren hablar, ¿verdad? No quieren hablar, porque justamente todavía queda ese miedo. Entonces, yo creo que de aquí en adelante tenemos que mirar el horizonte y ver qué es lo que podemos nosotros hacer. Yo coincido con Gina, lo que ella dice, que tenemos que trabajar, concienciar a la gente para que cambie esa mentalidad prebendalista, ¿verdad? Y que todas las personas seamos, pues, dueños de nuestro propio trabajo, que busquemos mejores días, buscamos producir para generar riqueza, porque la riqueza está en nosotros mismos. Entonces, hacia ello tenemos que dirigirnos y trabajar. Esto es un camino largo, y también tenemos que entender que este gobierno puede ser un gobierno de transición, donde nosotros podamos ver de que, si bien es cierto, aquí el doctor dice, hay momentos de quiebre, es cierto, pero esa realidad nos debe llevar a reflexionar y reconducir este país entre todos, ¿no? Entonces, que de aquí pueda salir una semilla para poderla sembrar y esa semilla pueda germinar en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, precisamente, de eso es que quiero hablar. Cuando yo di la idea de que hagamos un manifiesto, no me refería a que con eso vamos a solucionar el problema. Nada más, claro. De ninguna manera. Me refiero a que en nosotros, si bien tenemos un proyecto de mediano o largo plazo, ¿no es cierto?
también tenemos el derecho inalienable y hasta la obligación moral de guiar a nuestro país y en lo político alumbrar, como decía Gina, alumbrar sobre los cambios que necesita el país y que nosotros concebimos desde el liberalismo clásico para que la gente se vaya dando cuenta de lo que necesita el país. Yo sé que el gobierno no va a adoptar de prepo lo que nosotros le sugiramos ahora, eso me queda claro, pero tenemos la obligación de ser luz para la gente, de dar esas ideas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, sobre los cambios que necesita el país y el beneficio que puede obtener el país con esos cambios. Esa es la semilla que nosotros deberíamos plantar. Y este proyecto en lo político se llama Liberemos Bolivia. Yo quiero concluir de que nosotros hemos dejado de lado algo muy importante y fundamental, el derecho ciudadano. ¿Ya? Los derechos ciudadanos es que yo tengo todo el derecho de inmiscuirme en la política. ¿Ya? Los jóvenes, yo quiero invitar precisamente a los jóvenes, a los pastores, a las iglesias, de que ellos se abran, y porque ni siquiera pueden saber en qué lado están. Sí, porque aquí tenemos un menú variado de izquierda, pero no tenemos un menú variado de derecha. Y cada uno debe ser partícipe de su propio destino. Yo con eso quiero que cada uno ejerza su derecho político y tener clara una posición política. Eso es lo que principalmente debemos formar en las escuelas. Ok, muchas gracias, les agradecemos a todos. Nos veremos en un próximo capítulo. Buenas noches. Si borramos todo lo que creemos saber, ¿qué queda? Liberemos Bolivia.